Soliloquios de un metafísico. Filosofía en las ondas hertzianas. Si piensas que la filosofía es cosa del pasado, que ya no tiene nada que decir, o crees que es aburrida, detente y escucha, porque ya estamos por comenzar a filosofar. Súbele a tu radio y déjate llevar. Soliloquios de un metafísico. Muy buenos días, pues estamos aquí en la hermosa ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Congreso Internacional de Filosofía que hace la Asociación Filosófica de México, y hoy miércoles pues nos ha tocado tener el gusto de escuchar al doctor Javier Echeverría, que viene pues de la Universidad del País Vasco, y nos ha tocado el tema que él trabaja de la tecnociencia, tecnosujetos, tecnopersonas, y ahora nos ha hablado de un tópico muy importante, muy llamativo, estos nuevos desarrollos de el tecnolenguaje y tecnocultura. Pues bienvenido, doctor Echeverría, aquí a México y a San Cristóbal. Un placer estar aquí con usted otra vez. ¿Qué nos podría abonar con estos planteamientos que tiene sobre precisamente, viene manejando lo de tecnopersona y luego ahorita nos hace como un vínculo con tecnolenguaje y la propuesta de la tecnocultura, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, las características a tomar en cuenta en esta propuesta que está trabajando? Sí, y la idea es que, en primer lugar, las lenguas son un factor relevantísimo de cualquier cultura. Segundo, que las tecnologías de la información y la comunicación, este sistema tecnológico, ha transformado a las lenguas y por lo tanto también está generando una nueva forma de cultura. Si las lenguas se han convertido en tecnolenguas, que es un poco lo que a continuación intentaré explicar, entonces cabe hablar por ampliación de tecnocultura, puesto que esto no solo sucede a las lenguas habladas o escritas, sino también al lenguaje musical. O sea, hoy en día pues hay damos música digital, música online, etcétera, y vale también pues para generar la imagen, el lenguaje de la imagen, el lenguaje de los signos en general, ¿no? Bien, entonces la idea es que en la medida en la cual los ordenadores, las computadoras secuencian ceros y unos, bits, ¿no? Entonces, y luego esas secuencias enormes de ceros y unos son procesadas mediante software, mediante lenguaje máquina primero, y luego mediante el lenguaje de programación, de tal manera que los ordenadores operan con esas secuencias de bits. Al final se produce un doble circuito en el cual una persona le puede hablar, como yo estoy haciendo ahora, a un teléfono celular. Eso queda digitalizado, queda grabado, pero luego a continuación eso, con otros sistemas de edición de la voz, de la palabra, pues puede ser editado y a continuación puede ser difundido, distribuido a través de las redes telemáticas, ¿no? Y otras personas ubicadas a mucha distancia pueden entender, oír, escuchar, bien sea la música, bien sea la palabra, bien sea las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, el mismo acto de comunicación del habla, pero por la mediación tecnológica, ¿no? Entonces, esto sería el tecno-habla. El mismo acto de comunicación exactamente igual que con la escritura, por la mediación de si yo escribo algo, bien sea manuscrito, si lo escribo exactamente igual que con la escritura, mecanografiado, lo puedo escanear, lo puedo digitalizar. Luego hay sistemas para operar con esto. Una vez reducido a dígitos, ya es una cuestión de software, de digitalizar. Procesamiento de esos datos básicos, que son en realidad ya ceros y unos, porque eso es digitalizar, de tal manera que esos textos, esas palabras, esas imágenes, esos sonidos, imágenes en movimientos incluidas, puedan ser operadas, procesadas, editadas, distribuidas, difundidas, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir con ello que
sin excepción, en principio, sin excepción, cualquier modalidad de habla, cualquier modalidad de canto, cualquier modalidad de sonido, de música, es digitalizable y luego informatizable y por lo tanto distribuible a través de Internet y por lo tanto comunicable e interoperable, ¿no? Bien, entonces esto es lo mismo que es una lengua, pero siempre con la mediación tecnológica, o sea, para todos y cada uno de esos pasos, la digitalización, el procesamiento, la edición, la difusión, la distribución, etcétera, etcétera, y la lectura, todo se hace mediante tecnologías, mediante artefactos tecnológicos, ¿no? Y de ahí la expresión tecnolengua. Y eso vale tanto para el habla, como para la música, como para la escritura, como las imágenes, para las imágenes en movimiento, y vale también para la propia naturaleza, ¿no? Es decir, que un satélite de telecomunicaciones puede digitalizar un campo sin problema ninguno y se hace, pues no sé, vamos, para prever cómo van a evolucionar las cosechas, o sea, o exactamente igual en el mar, para ver los bancos de peces, por dónde van, por dónde se mueven, ¿no? Entonces, digamos, la capacidad, por lo tanto, de digitalizar lo que yo llamo el primer entorno, es decir, la biosfera, y también los lenguajes humanos, esto es propio de las tecnolenguas y en ese sentido creo que es una noción muy importante a tener en cuenta. Bien, dicho esto, las tecnolenguas luego son traducibles entre sí. La traducción automática plantea grandes problemas, no se ha logrado ni mucho menos al 100%, pero si se introduce un software de traducción automática a una lengua en chino, por ejemplo, hoy en día, de repente algo que es para mí, un escrito en chino, por ejemplo, que para mí es algo completamente opaco, que yo no puedo entender nada, absolutamente nada, de repente, una vez procesado mediante ese software, pues bueno, de repente ya sé de qué tema va, algunas frases son inexactas, son incorrectas, pero en cualquier caso, yo ya sé si eso me puede interesar o no, luego ya puedo pedir una traducción en el sentido clásico del término, ¿no? Pero por lo tanto, esta traducción automática intercomunica culturas, ¿no? Acerca culturas, ¿no? Y esta es la clave. O sea, digamos, para el tema que yo hablaba hoy, que es de la diversidad cultural, entonces las tecnolenguas son modos de interconexión entre culturas que han estado siempre separadas entre sí, y esta es la virtualidad enorme de el mundo digital, ¿no? La posibilidad de que la diversidad cultural expresada mediante múltiples lenguas, que siguen existiendo y van a seguir existiendo en el planeta, pero a través de ese mundo digital, a través de las redes informacionales y telemáticas, cabe una cierta intercomunicación entre las culturas a través de las lenguas digitalizadas. Todos estos temas pues son realmente poco trabajados aquí en México, y precisamente más todo lo que tiene que ver con la tecnología o la tecnociencia. Se enfocan más siempre a los estudios, por ejemplo, que dijo Heidegger, ¿no? O lo que está diciendo, no sé, Pichitelli, ¿no? En Argentina, y ya, pero no hay más de escudriñar más allá. Por ejemplo, también a mí me llama mucho la atención lo que escuchamos hoy. ¿Por qué no hablar de tecnosujeto, no? Y comentaban por ahí, había como problemas hablar de si estamos hablando de tecnolengua, un tecnosujeto o tecnopersona, que es lo que ha venido desarrollando, ¿no? ¿Por qué no hablar entonces de tecnosujeto? ¿Cuáles serían las implicaciones que daría hablar de eso? Bueno, dos cosas. Primero, una breve sobre Heidegger y la filosofía de la técnica que él promovió y que muchos filósofos se inspiran en él, ¿no? A Heidegger lo que le preocupaba era, él reflexionó sobre las tecnologías de la época industrial, o sea, las tecnologías que transforman la naturaleza, la biosfera, el medio, y él fue crítico, muy crítico con ellas, pero estas tecnologías de la información y de la comunicación lo que transforman son las sociedades, generan tecnosociedades, es decir, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por lo tanto, digamos, en principio no tocan la naturaleza, me refiero a estas, las tecnolenguas como tal no tocan la naturaleza, pero sí tocan, y muy radicalmente, a las sociedades y a las personas, transforman las sociedades, transforman las personas, y en un sentido precisamente de acercamiento entre las sociedades, o sea, es decir, que el hecho de que un texto de Heidegger, por ejemplo, pueda ser traducido al chino, automáticamente, al chino, me da igual, o a cualquier otra lengua, al árabe, etcétera, etcétera,
Esto se puede hacer mediante un traductor que conoce las dos lenguas a fondo, pero esto pues tiene un coste económico, luego hay toda una industria en torno a eso, ¿no? Es decir, que el propio pensamiento de Heidegger puede ser acercado o aproximado a través de estas tecnologías porque pues introduciendo un mínimo de traducción automática o por lo menos de interpretación estas tecnologías. Es decir, que yo en ese sentido no soy, digamos, tecnófobo, sino que hay riesgos y muy grandes en las tecnologías, pero también grandes oportunidades, mientras que entiendo que Heidegger era más hipercrítico con las tecnologías en general, porque afectaban al ser, ¿no? Bueno, Claro. sí, bueno, afectaban al ser, pero no es lo mismo el ser natural que el ser social, Entonces me estoy refiriendo que transformar el ser social es lo que los filósofos a lo largo de la historia hemos intentado hacer y creo que hay que seguir en ello, ¿no? En el sentido de mejorar a las sociedades y mejorar la cultura y generar cultura. Bueno, y con respecto a la segunda cuestión, las tecnopersonas. Por el momento yo hablo de tecnopersonas. Tecnosujetos lo planteo, pero entre interrogaciones, porque la noción de sujeto es extremadamente compleja filosóficamente hablando, bueno, si no solo filosóficamente hablando, sino que tiene unas consecuencias impresionantes. Entonces, afirmar ya la existencia de tecnosujetos o el desarrollo futuro de los tecnosujetos, yo por ahora no he dado ese paso, aunque sí lo planteo como problema, sobre todo para debate y para ver qué piensan los demás, ¿no?, al respecto. Pero las tecnopersonas sí que las hay, sí que las hay. Y de hecho, la propia doctora Rosaura Ruiz, que es una experta en la materia, insistiendo desde el punto de vista biológico, ha dicho que eso ya existe, o sea, estas tecnopersonas de las que yo hablo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pero entonces mi distinción es de tres entornos, ¿no?, como he dicho anteriormente. O sea, primero la naturaleza o biosfera, en donde el habla es la forma de lengua más habitual. Segundo, ya la polis, la ciudad, el estado, en donde ya surge la escritura, la imprenta, los libros, etcétera, etcétera. Y estamos en el tercer entorno, en el mundo digital, ante la tecnolengua. Bueno, pues de la misma manera, esta hipótesis de los tres entornos, que es clave en todo mi tratamiento de estas cuestiones, se aplica perfectamente bien a la noción de persona, ¿no? Entonces tenemos la persona física, digamos, físico-biológica, y aquí estamos, o sea, somos personas físico-biológicas hasta que muramos por lo menos, vamos a seguirlo siendo. Y luego están las personas jurídicas, que son ya personas jurídicas de segundo entorno, es decir, personas jurídicas domiciliadas en una ciudad, con una nacionalidad, en fin, con un documento, un pasaporte, unos documentos de identificación que los aporta el Estado, los aporta el Ayuntamiento. O sea, una cosa es lo que es uno como persona física, que esto pues es un producto de la evolución natural, en fin, de la progenie que cada cual tenga, en fin, su color, su estatura, su sexo, etcétera, etcétera, ¿no?, sus enfermedades también congénitas. Esto es una persona física. La persona jurídica, en cambio, la identidad se la dan, en primer lugar, su progenie, ¿no?, digamos, sus padres y sus antecesores, pero también el Estado, la ciudad donde vive. Bueno, pues la tecnopersona es lo mismo, o sea, se superpone a la persona física y a la persona jurídica, se superpone hoy en día en las redes telemáticas, es decir, en el mundo digital, en Internet, la tecnopersona. Entonces, tenemos tres entornos y una modalidad de persona en cada uno de los entornos. Personas físicas en el primer entorno, en la naturaleza; personas jurídicas en el segundo entorno, en la polis, en el Estado; y personas, tecnopersonas, en el espacio telemático, en el espacio tecnológico, cuyo gran ejemplo es Internet. Bien, entonces, dicho esto, una tecnopersona es una entidad completamente diferente, muy diferente a lo que es una persona física y a una persona jurídica. Una tecnopersona, en primer lugar, tiene números propios, no nombre propio, sino números propios, ¿sí?, que son, pues eso, su identificación como usuario, y sus contraseñas, etcétera. O sea, en lugar de un montón de nombres propios y de nombres propios de calles, de ciudades, de países, de familiares, etcétera, que es lo que constituye a la persona jurídica, entonces a la tecnopersona se le adjudican, se le aplican un montón de números propios que son específicos suyos, y son su URL, su número de celular, etcétera, etcétera. Entonces hoy en día esto está en pleno despliegue, o sea, es decir, que hay que ver como encima tenemos normalmente varias tarjetas de crédito, varias direcciones de todo tipo, participamos en redes sociales. Hoy en día para cada cosa ya nos dan una contraseña y una noción de usuario. Entonces la tecnopersona en este momento es una cosa
que crece enormemente, y estoy hablando solo de una de las facetas de la tecnopersona, que son sus nombres, que ya no son nombres propios, sino números propios, ¿no? Estos se los adjudican. Tú eliges parte de tu nombre y la otra te lo da el ordenador, ¿no? Esta es la clave, ¿eh? O sea, entonces, por lo tanto, eso es la tecnopersona. Es decir, que yo efectivamente tengo mi identificador de usuario, igual lo puedo poner yo mismo, pero la contraseña no, ¿eh? Bueno, la contraseña inicialmente por lo menos me la da un ordenador, luego la puedo cambiar, pero en cualquier caso la contraseña es un número que solo procesa el ordenador, o sea, es un tecnonúmero, es un número diseñado efectivamente para identificar a un determinado usuario o tecnopersona. Bien, entonces la posibilidad, por lo tanto, de que esta hibridación entre artefacto tecnológico y persona física o jurídica, esto pues yo creo que el nombre de tecnopersona es correcto, por lo menos inicialmente, ¿no? Luego, la segunda cosa que quería subrayar es que así como a las personas jurídicas el nombre se les da, bueno, el nombre históricamente se lo da a la Iglesia, en el bautismo, vamos a suponer, ¿no? O sea, claro, el bautismo, ¿no? Pero luego el Estado también, que te da un pasaporte, un documento de identidad y otro montón, un número de identificación fiscal o seguridad social en Estados Unidos. Entonces, digamos, y esto es tu forma de pertenencia o de participación en el segundo entorno, ¿no? Bueno, pues tu forma de participación en el tercer entorno te la dan lo que yo llamo los señores del aire, o los señores de las redes, o los señores de las nubes. Es decir que, y ahí tu grado de autonomía es muy escaso, porque ellos te ponen, y no vayas a cambiar de nombre. O sea, vamos, hay problemas enormes. Yo, por ejemplo, cuando vuelo en avión, como mi nombre esté equivocado en una sola letra, entonces ya no se me reconoce como el usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno no tiene más remedio que adaptarse estrictamente a su condición de tecnopersona. Claro. Quiero decir que el grado de autonomía de la tecnopersona es escasísimo, en caso de que lo haya, ¿eh? O sea, los seres humanos somos autónomos, hay libre albedrío, los seres del segundo entorno, las personas físicas y jurídicas, tenemos un cierto grado de libertad, pero siempre limitada por las leyes, etcétera, etcétera. Pero las tecnopersonas, hablar de que las tecnopersonas son libres, yo esto no lo diría en ningún caso, ¿eh? O sea, y bueno, pues por lo tanto, esto filosóficamente yo creo que es importante, ¿no? O sea, cabe hablar de tecnopersonas libres, o sea, y luego viene un tercer problema, que son las conexiones entre las tecnopersonas, o sea, o la pluralidad de tecnopersonas que puedo tener yo mismo. O sea, es decir, así como normalmente, bueno, yo me puedo poner una máscara, claro está, o incluso puedo cambiar de sexo, ¿no? Pero en cualquier caso mis posibilidades de como persona de cambiar de identidad son escasas y menguadas. Uno va cambiando de identidad a lo largo de la vida, pero es un proceso biológico, mientras que las posibilidades de cambiar de identidad de las tecnopersonas es total, o sea, digamos, por lo tanto uno puede tener múltiples personalidades, y por lo tanto la tecnopersona es siempre plural, o sea, y nunca una, y entonces esto filosóficamente también, desde un congreso como este, que está basado en la noción de pluralidad, pues efectivamente afirmar la pluralidad en la persona misma, constitutivamente, en la tecnopersona, pues creo que es un tema interesante, ¿no? Habría más cosas a comentar, pero vamos, con estas tres yo creo que ya vale. Sí, creo que ahí rompe totalmente, ¿no? Con el uno, ¿no? Está rompiendo con el uno. No niego el uno, pero en su ámbito, o claro, sea, claro. En el ámbito tecnológico uno no hay, o sea, ahí hay pluralidad estricta. Sí, pero nos han vendido la idea siempre, ¿no? El ser como uno, incluso la sociedad como una, ¿no? Que no va cambiando, ¿no? Ese es el gran problema también. Ese es el gran problema, claro. Entonces hoy en día en las sociedades de la información, etcétera, no hay una sociedad, ni muchísimo menos, claro. Hay una pluralidad de sociedades con muchos estratos, con una complejidad enorme. Pues la persona también, o sea, la persona no es una en el tercer entorno, en el mundo digital, sino que es una pluralidad de máscaras tecnológicas, de tecnomáscaras, y eso es lo que llamo tecnopersona. Claro. Ahora, dicho esto, tecnosujeto, esto ya es un paso filosófico ya mucho más importante. Yo sí afirmo la existencia de tecnoobjetos, eso sí. Tecnoobjetos sí. Y son, vamos, eso es canónico, los objetos digitales. Existe un sistema, los DOIs, Digital Object Identifiers, que yo, por ejemplo, cualquier publicación que tengo en una revista, pues tiene su DOI. Entonces, claro, con eso, a través de las redes, uno pincha en el DOI, y accede directamente a mi artículo o al de cualquier otro, ¿no? Quiero decir que en Internet en este momento hay un montón de objetos digitales, y estos objetos
documentos digitales son novedosos, no son libros, no son cosas en el sentido kantiano del término, no hay cosa en sí, no hay cosa en sí en el tercer entorno, no hay cosa en sí, o sea que ya ahí filosóficamente tenemos un debate muy muy importante. En fin, tampoco hay sustancia, por supuesto, o sea, es decir, en ese sentido, algo, Claro. no cabe hablar. No hay No hay hipoqueimenon, no hay un fenómeno, nada, ¿no? O sea, fenómeno sí, Puro fenómeno, pero ¿no? puro fenómeno, Sí, claro, puro. claro, claro. No hay De nada. haber el hipoqueimenon sería precisamente los ceros y los unos, o sea, el Ajá. lenguaje digital. Esto sería la característica universal de Leibniz, ¿no? Ujú. Si quisiéramos descubrirlo, ¿no? Pero no eso. Quisiéramos a buscar Ajá. algo que subyace y que sustenta todo. Pero bueno, en cualquier caso eso queda para metafísicos y yo me dedico poco a la metafísica, ¿no? Pero bueno, sí hay un problema metafísico ahí Claro, planteado, sí. O sea, claro que hay un problema metafísico. Yo por ahora no me he ocupado de él. Claro, claro. A mí siempre me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Porque la relación que tiene no solo con los objetos, ¿no? Como cosa que está ahí, cosa real, y la configuración que cambia. El objeto está ahí, pero me cambia mi configuración de lenguaje, de pensamiento, incluso de entender el mundo, ¿no? A través de una mediación, que ya lo marcaba hace rato, es una hibridación que se conjuga ahí para formar tecnopersona, ¿no? Y también otra duda que me había surgido hace rato es si tenemos tecnopersonas y hay una hibridación y hay una mediación con todo tipo de tecnologías, objetos o internet, o como ya bien lo marca, que hay diferentes tipos de cavernas, ¿no? Es diferentes las microcavernas. Yo utilizo el concepto de caverna. Ajá. Podríamos hablar de que se pudiera generar un tipo de sociedad, o solamente lo podríamos tomar como tópicos aislados de tecnocavernas diferentes. A mí siempre me llama mucha atención. Podríamos decir que ya hay una tecnosociedad, porque si hablamos de tecnocultura, puede haber una tecnosociedad que se esté gestando ahí, ¿no? Hay tecnosociedades, hay tecnosociedades que comparten cavernas, es decir, que al compartir pantallas, que es lo que hacemos continuamente con celulares, con ordenadores, con tabletas, etcétera, etcétera, y en el trabajo también lo único que se hace es compartir pantallas comunes y los científicos y los artistas digitales pues comparten pantallas, o sea, entonces en ese sentido todo es fenómeno, pero compartido, ¿no? Y entonces por lo tanto eso yo lo llamo la tecnocaverna o la caverna digital, o sea, y creo que va muy bien para lo que es la alegoría de Platón, ¿no? Porque efectivamente esa caverna está construida. En Platón hay unos señores que van ahí construyendo sus sombras, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido aplicar la metáfora de Platón o la alegoría de Platón al mundo actual. Esto lo he hecho en mi libro Entre cavernas, de Platón al cerebro, pasando por Internet. Y bueno, digamos, ahí es donde yo me quedo, ¿no? O sea, porque a mí me interesa en el entre, o sea, ¿no? La metáfora de caverna me parece adecuada, pero sobre todo el filósofo en concreto, debe de estar en el entre, o sea, entre caverna y caverna. Y ahí es donde es en la interrelación entre cavernas, incluida el cerebro concebido como caverna propia, específica, y la pantalla que lleva a otra caverna, y esa caverna lleva a otra, etcétera, etcétera, y en un momento dado lleva también a un libro digitalizado, o a una obra de arte, o a una música, ¿no? Que eso a su vez es otra caverna, pues artística, literaria, etcétera, etcétera, o filosófica también. Uno puede leer a Heidegger, como decía antes, digitalizado, y entra de repente en la caverna de Heidegger, en el pensamiento de Heidegger, pero desde la pantalla en donde está leyendo online a Heidegger. Y esto produce una serie de impactos en el cerebro propio que luego a continuación entre cavernas, ¿no? Entonces, claro, el gran problema filosófico, por lo menos para mí, como matemático, claro, porque mi origen es matemático, es el entre, la topología, la topología. Entonces, lo que a mí me interesa en realidad más es ver qué topología hay en este mundo de múltiples cavernas, de diversos tipos de cavernas, y esto sería, digamos, el tecnocosmos, ¿no? O sea, digamos, qué nuevo orden introduce la Tecné. Ahorita que decía eso del entre, es como el metaxi, ¿no? Que ni está allá ni muy acá, siempre buscando, ¿no? Un tipo justo medio, ¿no? Y en el libro Entre cavernas contrapongo, no lo desarrollo, pero contrapongo al Dasein de Heidegger, hablo de un Zwischensein, ser entre. Que tampoco desarrolló Heidegger ni con el Mitsein, ¿no? No es lo mismo que el Mitsein, Pero no lo desarrollaron tanto. No está
desarrollado, no está apuntado, simplemente porque es un libro de ensayo, digamos, de lanzar ideas abiertas. Que no, ya no es un tratado, que nos deje tela, ¿no? Ahí para reflexionar. Que piensen los lectores y además sobre todo que piensen quienes de verdad están en ese mundo, porque yo ya, digamos, yo como ni soy nativo digital y como emigrante digital, pues soy muy torpe, ¿no? O sea, con lo cual, pero como estas hipótesis entiendo que pueden ser válidas o por lo menos de interés para muchas personas, son los propios usuarios de estas tecnologías los que de verdad deben de pensar a fondo sobre su estatus, o sea, si son tecnopersonas, si son tecnosujetos, qué significa ser tecnosujeto, pero desde luego que ser tecnosujeto, o sea, el sujeto es ser sujeto del verbo en el sentido gramatical, ¿no? Pero aquí ¿qué es ser sujeto en una lengua en donde no hay verbo ni predicado ni atributos, ¿no? O sea, estamos hablando de un lenguaje digital, un lenguaje máquina, ¿no? En donde no se pueden proyectar las categorías gramaticales. Y por eso soy muy cauteloso y no he dado el paso a hablar de tecnosujetos, ¿no? Ya. Podríamos, ahí, por ejemplo, me pasa lo mismo que en la educación, a los sujetos, a los niños los envían a la escuela, ¿no? Se da todo un panorama, un programa para enseñarlos a pensar, ¿no? Pero siempre te topas con la barrera de que ellos no quieren pensar. Ellos quieren vivir el momento, ¿no? El acontecer. Y a veces nos pasa un poco en las tecnocavernas las mismas cosas, ¿no? Estamos solamente en lo que aparece, ¿no? El fenómeno. Y la adquisición solamente de deseos, ¿no? De la música, del lenguaje, no sé. Y la configuración de diferentes formas de pensamiento. No sé hasta qué punto pudiera, ahorita se me ocurre eso, pudiera esas mismas tecnopersonas generar una propia reflexión sobre su condición de tecnos y de a lo que están sujetos, ¿no? De los señores del aire, porque también parece mucho que ahora Internet es el nuevo Dios, ¿no? Yo luego lo he manejado así, quitamos, no hay Dios, pero tenemos Internet. ¿Por qué? Tenemos una duda y lo buscamos en Google, vale, está bien, pero no todo es válido en Google, ¿no? Hay muchas cosas que son erradas, pero las personas no generan una reflexión sobre eso. Pinchan, en 2 microsegundos tienen la respuesta correcta, entre comillas, porque muchas cosas son erradas, y lo lanzan, ¿no? Solo la proyectan. Creo que no hay una reflexión, ni incluso un momento de apogeo, para decirlo así, ¿no? De suspensión, ni menos de duda metódica, y dice, no, pues es que, ¿dónde conseguiste tal información? A veces yo les pregunto a mis alumnos, estaba en Internet, maestro. ¿Y cómo sabes qué tan verdadero es eso, no? Entonces, no sé qué podría usted contestar sobre esta parte. Sí, vamos a ver, efectivamente, esta caverna está tan bien construida que tiene visos de ser verosímil y mucha gente cree en ella a pies juntillas. Cree en ella, pues ¿por qué? Porque es entretenida, es divertida, porque se comunica con otras personas, ofrece posibilidades que otras cavernas no suscitaban, ¿no? Y por lo tanto, pues es un nuevo mundo, es un nuevo entorno, y ahí, digamos, con un cosmos, un tecnocosmos que es distinto del cosmos físico, del cosmos social, o sea, el orden social o el orden físico no es lo mismo que el orden tecnológico, está clarísimo, ni la topología ni la métrica son las mismas en Internet. Bueno, entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que los niñas, el cerebro humano está demostrado que su adaptación y su plasticidad es inmensa, y entonces le echa ahí a la piscina digital, a la caverna digital, pues no, ningún problema. O sea, ahora, pero están fascinados, se divierten, se entretienen, y ahora, de ahí a que surja ya la reflexión filosófica, esto ya sería la aparición de algún tecnofilósofo, y yo esto no conozco ninguno, o sea, yo eso no me considero un tecnofilósofo para nada, porque un tecnofilósofo sería aquel que estando en esa caverna ha profundizado, ha reflexionado, se ha dado cuenta de que de que esto es una construcción, si no un engaño, por lo menos una construcción, ha tenido esa epogé, incluso ha aplicado a continuación, efectivamente, como decía usted, la duda metódica, entonces, y con esto ha intentado buscar la salida de la caverna, ¿no? O sea, entonces, esto yo no conozco, que no sería una persona, sino una tecnopersona, que haya intentado hacer eso, mientras que en cambio tecnosofistas conozco a millares. Tecnosofistas, no hay más que tecnosofistas, o sea, la inmensa mayoría de las personas, sean filósofos, sociólogos o de cualquier otro, y no digamos los gurúes y los profetas que efectivamente
son profetas de esta nueva divinidad, ¿no? O sea, completamente de acuerdo, ¿no? Estos, pues bueno, son esos sofistas en el sentido canónico del término, cobran por hablar y sacar imágenes, etcétera, etcétera, y como los tecnosofistas eran muy hábiles, muy diestros, eran brillantísimos, o sea, y entonces todos los diseñadores de redes, de software, de imágenes, de marketing, etcétera, etcétera, son muy buenos, pero tecnosofistas. Lo que falta, y precisamente ese es el drama de la filosofía contemporánea, es lo que necesitamos. O sea, que surjan un grupito de jóvenes que agrupados generen una tecnopersona que se llame el filósofo, ¿no? O sea, el filósofo, Platón no escribió su diálogo del filósofo, pues bueno, que alguien se anime a hacerlo, pero el tema es muy complicado, tiene mucha envergadura, y por lo tanto yo lo único que animo es a quienes tienen que hacer eso, que desde luego son los jóvenes como usted y sus compañeros, a que afronten, es decir, en lugar de ser tecnófobos o reactivos contra las tecnologías, que ese es el problema. Claro. La mayoría de mis colegas filósofos son totalmente reactivos, ahora ya no han tenido más remedio que adaptarse, pero hace 15, 20 años, vamos, a mí me miraban como un loco, o sea, literalmente cuando yo hablaba de estas cosas, ¿no? Claro. Ahora ya no han tenido más remedio que adaptarse, pero no creen en ellos y además están en contra en el fondo de su corazoncito, ¿no? O sea, que son, entre comillas, heideggerianos, ¿no? O sea, que, bueno, pues no, yo creo que el desafío para la filosofía, y si la filosofía mengua, se reduce y va a menos, es porque no afronta este tema, que es uno de los temas de nuestro tiempo, no el único, pero uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Entonces un filósofo, si no es capaz de abordar los problemas de la polis, o sea, de la telépolis esta de la que yo hablo, pues mejor que se retire, que se dedique a lo que sea, o sea, que no se llame filósofo en cualquier caso, que diga que es profesor de filosofía, vale, pero llamarse filósofo no. Y en todo caso, lleva a la mayoría de los colegas que hablan de estas cosas, yo los llamo tecnosofistas. Degustador nada más de la sapiencia, sí, ¿no? De la pura erudición, ¿no? En realidad de opinión, no de episteme. Claro, pura doxa. Se no quedan en la episteme. doxa. Claro. Ayer en la presentación del programa hablaba, ¿no? De esta pregunta, estamos en este mundo, es innegable, ¿no? Digital, lo que uno quiera. ¿Está la filosofía a la altura de este tiempo para seguir filosofando, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles serían las condiciones de posibilidad para incursionarnos, digamos, en este río digital, ¿no? Porque es lo mismo, apunta a lo mismo, se están relegando, ¿no? Están haciendo como que, mira, esos están haciendo una mezcla de filosofía, tecnología, y nosotros estamos aquí del lado del Dasein, no sé. Nos quedamos aquí en el Dasein, ¿no? Está bien, ya no. Y quien quiera estar en el Dasein, si quiera estar en la caverna natural, ánimo y ahí, ¿no? O como quien quiera estar en la caverna de su ciudad y de su pueblo, y si vive feliz ahí, yo eso no lo critico, ¿no? Pero en la medida en que la caverna digital crece, millones de personas las que estamos de una manera u otra involucrados en la caverna digital, pues yo creo que si tiene que seguir existiendo filosofía digna de ese nombre, pues tiene que afrontar en serio ese tema, y no por el contrario, sobre todo porque Internet es el ágora, es la nueva ágora, eso es clarísimo. Entonces los filósofos, un tecnofilósofo, perdón, tendría que ser habilísimo, haciendo preguntas a través de imágenes, planteando, o sea, tendría que usar efectos especiales, o sea, tendría que usar un discurso multimedia y no el logos, o sea, hemos pasado del logos griego, que era el logos en el sentido de palabra, o el logos en el sentido de los matemáticos, ¿no? Eran las dos grandes modalidades de logos, al tecnologos, o sea, en el sentido con un guión entre tecno y logos. El tecnologos incluye imagen, movimiento, efectos especiales, cine, diseño, logotipos, etcétera. Entonces, un filósofo tendría un Sócrates, si saliera sin ir a Sócrates, con Sócrates. A mí me basta por ahora con Sócrates, ¿no? Porque ya crear luego ya una academia o un liceo, eso ya son palabras mayores. O sea, ser capaz de enseñar cómo es este tecnocosmos, esto ni se vislumbra siquiera la posibilidad de que surja un Platón o un Aristóteles, ya con que surgiera alguien que en el ágora de Internet y que hiciera preguntas, que cuestionara, pero que cuestionara no en términos, no saliendo él con su imagen,
vendiéndose, ¿no? No se trata de eso, que es lo que hacen todos, ¿no? No se trata de colgar su videoconferencia, su conferencia en YouTube, ¿no? Esto no va a ningún lado, eso no implica reflexión ninguna sobre la cuestión. La yoidad, sí, que es lo que nos han vendido siempre, ¿no? Pero bueno, pues realmente le agradezco el tiempo y el espacio aquí en esta realidad, que ya luego pasaremos al segundo entorno en unos momentos. Y ya nada más, ¿qué le ha parecido a San Cristóbal de las Casas Chiapas? Una belleza extraordinaria, sí, bueno, yo tenía muchas ganas de llegar a Chiapas. Este congreso de la Asociación Filosófica Mexicana pues ha sido una oportunidad extraordinaria y estoy muy contento de estar aquí. De hecho, pues voy a quedarme una semana más después del congreso para conocer no solo ya San Cristóbal, sino también el estado de Chiapas, ¿no? O sea, iremos, pues, desde el punto de vista de primer entorno, es extraordinario. La fisis, ahí está la presencia de la fisis, y es una fisis inaccesible para seres humanos. La selva de la Candona, ahí hay que meterse. 4 o 5 horas de ahí, pero vale la pena, de hecho. Entonces yo a los heideggerianos de San María a que fueran a la selva de la Candona y se dieran un paseo por ahí para enterarse de lo que son las arañas y lo que son los insectos. De hecho tenemos nuestra propia selva negra aquí en Chiapas, así se llama, selva negra. Pues entonces ahí va la analogía con los alemanes. Pues muchas gracias, como siempre, muy amable y muy lúcido en estas situaciones. Muchísimas gracias.